La profecía siento como que es un don, en el sentido, todos son dones, en el sentido místico. Yo digo la profecía a la palabra, ¿sí? Es decir, hay unos dones físicos, ¿cierto? Y esos dones físicos tienen como unos usos o unas prácticas en el sentido espiritual. Entonces está la capacidad natural de ver, pero la clarividencia ya implica esa práctica, digamos, ya implica un camino de iniciación donde se comprenda o donde se pueda practicar esa dimensión de la visión, y eso implica historias y prácticas, ¿sí? Y horas del día y una serie de mecanismos, ¿cierto? Que están en las prácticas para identificar qué es entonces lo que ve, o quién es el que observa, ¿cierto? Lo mismo en el oído. Mm. Está la capacidad natural de escuchar y la clariaudiencia o la escucha remota, ¿cierto? Que eso implica unas prácticas. Si no, se traduciría, digamos, en un delirio, porque una persona que esté escuchando cosas de un momento a otro por ahí termina en un delirio, ¿sí? Pero puede que esa persona tenga ese don y no haya sido iniciada en el momento en que tenía que haber sido iniciada para poderlo estar sirviendo con él. Entonces, lo mismo ocurre con la palabra. La palabra tiene unas dimensiones en un sentido social, pero no toda la palabra tiene el sentido profético, ¿cierto? Sino que la palabra tiene un sentido aglutinante que tiene unos órdenes sociales. Y ya para que la palabra tenga un compromiso o brinde un servicio profético, también eso implica unas prácticas y unos ritos de paso y unas confirmaciones de la misma naturaleza, que ya digamos la palabra ya es confirmada por el sueño, o quien está en esa práctica se da cuenta cómo la naturaleza o cómo el entorno, como el libro vivo, eh, confirma la profecía, ¿cierto? Una característica en la cotidianidad es que regularmente quien sabe hacer esas cosas no se ofrece, dicen los abuelos. Así me decía el abuelo Gerardo Canek, un abuelo maya, decía, el que sabe no se ofrece. Es porque es muy delicado ir a mover esas cosas en el mundo, eh, sí, es muy delicado. Entonces, por eso parte de una característica del delirio es el ofrecimiento constante a meterse a mover energías que pueden aplastarlo, ¿sí? Que son fulminantes, ¿no? Por eso el que sabe, pues no se ofrece. Al que no le preguntan, no dice, ¿cierto? Y cuando se dice, entonces se dice en unos contextos específicos, a una hora específicas, con un cuidado específico, para que eso quede bien sembrado y luego eso no se le vaya a devolver como un boomerang. Yo creo que el don profético es reconocer abundancia en poco. Por ejemplo, esa idea de tener un pedacito de pan que se puede repartir y alimentar a un colectivo, a mucha gente. Eh, por eso, si se dan cuenta, estoy tomando mate y suelo llevar el mate conmigo, que también eh, se toma en el Levant, en el mundo árabe, en Siria, sobre todo, en las montañas, en Líbano. Entonces, sí nos llegó, entonces no soy el único que toma mate. Pero el mate para mí es un buen ejemplo un poquito, dos traguitos. Si le ofreces dos traguitos a alguien que pasa y le das el bienvenido, que entre al círculo del mate en que rodea, y toma dos traguitos, ya le pone en paz. Y son dos traguitos nada más.
igual si le compartes un pedacito de pan a alguien lo que quiero decir es que con poco se puede generar mucha abundancia, o sea, un sentimiento bien profundo. Y con pocas palabras igual, como decías, Fito, ¿no? Eh, Así que esa paradoja, ¿no? De menos, pero, o sea, al final más abundancia. Eso sí creo que es un don profético. Reconocer que acá parece que hay poca capacidad, pocos recursos, pero puede generar mucha abundancia. Es como transformar esa escasez, es como mucha gente dice, pero acá no queda mucho. Justamente, por no quedar mucho, acá se puede generar un montón. Algo así. Como he experimentado la profecía, sí, sin duda, como don, como el don de ver un poquito más allá o un poquito más hondo, pero sobre todo me encantó lo que decíamos al inicio, lo que compartían ustedes. La profecía finalmente también es una decisión, como ¿a qué juego le voy a jugar? Como que yo siento que toda persona que se enfrenta con la posibilidad de vivir en profecía, hay un momento en la vida en que logra ver el juego, logra ver los juegos que se están jugando y se pregunta ¿a qué le juego? Yo creo que gran parte de lo que ocurre en el mundo es porque lamentablemente creo que pocas personas se hacen esa pregunta y juegan el juego que les fue dado. Eh, y algunos nos preguntamos, ¿qué juego quiero jugar? ¿Cuál es el lugar de esto que yo vislumbro en el aquí y en el ahora, en mi vida cotidiana? Y, y cuando eres capaz de elegir ese juego, pues ese juego trae consigo unas prácticas, trae consigo un ejercicio, ejercitarte eh, para mantenerte en ese juego, porque no es fácil elegir un juego distinto. eh, no es fácil hacer las cosas al contrario de lo que mucha gente las está haciendo. Y es muy fácil volver a caer en el juego que te están proponiendo, no sé, la sociedad, el mundo. Y yo creo que, yo diría que el profeta, la profeta, los profetas son las personas que se hacen cargo de su experiencia espiritual y toman decisiones al respecto en su cotidianidad. Y las prácticas o los dones, yo los veo como, a mí me gusta mucho usar la imagen de una escoba. Como decía Fito, no soy yo, es el tabaco. Eh, eh, pero logras ver lo que el tabaco dice porque has tenido unas prácticas de meditación, de tomar el té, de encontrarte con la coca, de celebrar, de aislarte unos días, hacer silencio. O sea, solo el que hace silencio logra escuchar